Ya se acerca el pago de utilidades, si le tocan. La fecha límite para recibir este pago para quienes laboren en una empresa vence el 30 de mayo y para las personas físicas el 29 de junio. Recuerde que quienes tienen derecho a cobrar este beneficio es el personal activo, ex empleados que trabajaron un mínimo de 60 días en una compañía y personas con incapacidad laboral. Bueno, y justamente para resolvernos todas nuestras dudas respecto a esta prestación, nos acompaña Diego García, socio director de García Velázquez, abogados y especialista en materia laboral. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para los que no lo conozcan, ¿qué son las utilidades? Bueno, las utilidades son el pago que se le da a los trabajadores de un porcentaje de ganancias de las empresas. Eso quiere decir, está contemplado en la Ley Federal del Trabajo como un pago que son acreedores los trabajadores por producirle ganancias a la empresa. Okay. Abogado, ¿es legal? ¿Se le puede restar de la cantidad principal que se le tenía que otorgar a los empleados por este reparto de utilidades cuando en la empresa se hacen actualizaciones, mejoras de equipamiento, de arquitectura? Los aspectos que van a intervenir en determinar cuánto le toca a cada trabajador van a ser, como bien dices, si trabajaron más de 60 días durante ese año fiscal, ya sean eventuales o permanentes, o sea, el hecho de que ellos hayan renunciado a solo haber trabajado 60 días, de todos modos los hace acreedores a lo que les corresponde ese ejercicio fiscal. ¿Es ilegal si le dicen a uno de empleado, no, pues es que mira, tuvimos que comprar sillas nuevas, tuvimos que poner piso nuevo? Ya... Por supuesto, porque al final del día el tema del reparto de utilidades se define a través de la declaración anual del ISR que hace el patrón. Esto quiere decir, la utilidad ya está definida. Si tú como patrón tuviste gastos que fueron inherentes a la operación de tu negocio, lo tuviste que haber reportado dentro de la declaración de impuestos. Claro, porque eso lo puedes comprobar. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces esas sillas ya fungieron en la declaración de impuestos. No deben de decirte, bueno, se determinó que le tocaba, por poner un ejemplo, a cada trabajador 7,000 pesos, pero nos toca a cada trabajador poner 1,000 pesos para mejoras del centro de trabajo. Correcto. Eso no es legal. Ok, entonces son las ganancias que tenga la empresa y de ahí, ¿cómo es que se determina qué cantidad va hacia los trabajadores y si todos en la empresa tienen esta prestación? Justamente esa es la pregunta medular. Normativamente hablando, el patrón tiene la obligación, número uno, vamos a irnos a los términos más amplios. Tuvo, suponiendo que es una persona moral, tuvo hasta el último día de marzo para presentar su declaración de ISR y a partir de ahí tiene máximo 10 días para presentarle esa declaración a un grupo de trabajadores que será la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades. ¿Por qué comisión mixta? Porque va a estar integrada por igual número de miembros representantes del patrón e igual número de miembros de representantes de los trabajadores. Ojo, ¿El sindicato? Aquí cuando hay un sindicato, puede ser que el sindicato designe a esos representantes. No obstante, si no existe sindicato, de cualquier forma tienen que ser trabajadores que representen los intereses de los trabajadores. Durante esta comisión mixta o la integración de esta comisión mixta se presentará la declaración y se dirá cuánto le toca a los trabajadores. Los trabajadores van a tener un derecho de 15 días para presentar, ejemplo, inconsistencias que ellos consideren ante las autoridades fiscales y o definir cuándo se paga y cómo. Pueden llegar a acuerdos de que te pago una mitad en los siguientes 10 días o en la primera quincena de mayo. Lo único que no se puede es prolongarse más allá del 30 de mayo. Pero, por ejemplo, dependiendo del rango, ¿es el monto que se les da de utilidades o tendría que ser parejo? Tendría que ser parejo. Ojo, hay algunos trabajadores exceptuados. Estos son los que desempeñan puestos gerenciales o directivos. Ellos no pueden acceder al pago de utilidades. ¿Aunque sean empleados? O sea, empleados como cualquier otro. Mientras sean empleados que no sean gerenciales o directivos, tienen derecho. ¿Qué va a fungir? Por ejemplo, si yo tuve incapacidades, ¿voy a poder acceder al reparto de utilidades? Sí, pero probablemente disminuya el porcentaje. Porque si bien se supone
supone que todos tienen derecho a las utilidades, también se supone que las utilidades es un pago al reconocimiento por haberle generado ganancias a la empresa. Entonces, alguien que estuvo de incapacidad, si bien no pierde el derecho, sí no le toca lo mismo a alguien que trabajó todos sus días. Las vacaciones no intervienen, los permisos no intervienen, pero sí las incapacidades. Oiga, abogado, nos hablan acerca de un caso como el año pasado que les tocaron de utilidades 200 pesos, bueno, incluso hasta menos de 100 pesos. ¿Esto habla de alguna alerta en la empresa? ¿O si verdaderamente sí pueden tocarle 80 pesos, menos de 100 pesos a los trabajadores y la empresa sigue trabajando como si nada? Digo, aritméticamente es posible. Obviamente tienen que seguir las reglas que marcábamos de la normatividad. Esta comisión que mencionábamos hace un poco, el acta donde se define el monto y las fechas a repartir, por ley y por normatividad, tiene que estar fijada en un lugar visible del centro de trabajo. Esto quiere decir, los trabajadores tienen que entender por qué salió ese monto. ¿Es posible que la empresa no tenga utilidades? Es posible. ¿Es posible que el porcentaje a repartir sea muy bajo? Es posible. Por supuesto que tras cierto número de años, si la utilidad es de 100 pesos por trabajador, resulta un tanto increíble. Claro. Ahora, ojo, las utilidades son un porcentaje de las ganancias, no son todas las ganancias. Claro. Oiga, justamente, ¿hay auditorías para las empresas sobre las utilidades? ¿Pero de general o solamente hasta que hay una denuncia? Pueden estar motivadas tanto por una denuncia anónima, que eso muchas veces los trabajadores dicen, oye, es que a lo mejor la colectividad estuvo de acuerdo, pero yo no, o 2 o 3 compañeros nada más no. Claro. Pueden hacer una denuncia anónima ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ojo, nada más tienen que esperar a que fenezcan los términos de ley, porque si no, no pueden iniciar. Estas inspecciones pueden originar a través de esta denuncia anónima o muchas veces la Secretaría durante estas fechas hace operativos especiales. Estos operativos especiales quiere decir, practica inspecciones extraordinarias, sin aviso previo, llegan al centro de trabajo y, oye, muéstrame todos los documentos, patrón, de cómo estuvo integrada tu comisión, cuándo lo repartiste, si no lo repartiste, por qué no lo repartiste, etcétera. Y sí son multas muy cuantiosas para el centro de trabajo. Ahorita, si lo tomamos como está la UMA, son un poquito más de 550,000 pesos por centro de trabajo. Nos siguen llegando mensajes. Dice, yo trabajé 5 meses y el patrón, cuando fui a firmar la renuncia, me dijo que él puede demostrarme con papeles que no hubo utilidades, cuando yo me di cuenta que sí había pedidos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, si ya, mucho ojo, obviamente al renunciar ya no somos acreedores a ciertas prestaciones. No obstante, las utilidades sí. Como bien mencionaron al principio, incluso trabajadores que ya no estén activos pueden acceder al reparto de utilidades o la parte proporcional que les toca, siempre y cuando hayan trabajado 60 días del ejercicio anterior. Esto quiere decir, yo puedo demandar a mi patrón o expatrón por el pago de reparto de utilidades, aunque ya haya renunciado. Sí puedes, porque el reparto de utilidades fenece un año después de que terminó tu relación de trabajo. Y obviamente vamos a pensar que alguien renunció dentro de este trimestre o de este cuatrimestre ya. Puede demandar el próximo año por el pago de las utilidades que le corresponden en proporción del 2025 en 2026. Por supuesto que se puede. Pero ¿qué documentación tendría que llevar una persona que no está de acuerdo con el monto de las utilidades, o que le dijeron no hubo utilidades y va a iniciar una demanda o ese tipo de cosas? ¿Qué necesitaría? Tenemos que recordar que el derecho laboral es un derecho social. Esto quiere decir, el trabajador no está obligado a demostrar esa situación. El que está obligado a demostrar esa situación es el patrón. Esto quiere decir, yo como trabajador no estoy cometiendo ningún ilícito, no estoy violentando absolutamente nada. Si voy y le digo a la Profedet, a la Secretaría del Trabajo, oye, no estoy de acuerdo con el monto que me pagaron o que definieron. Entonces, la Secretaría, la Profedet, pudiera practicar una auditoría y el patrón está obligado a brindar los documentos que le soliciten a cualquier autoridad, ya sea laboral o fiscal. Entonces, oye, ¿cuál fue tu declaración? Aquí está. Oye, tu comisión.
oye, ¿cuánto se repartió? Y pueden, como vulgarmente se diría, meterse a las tripas de los números y definir si el patrón determinó si estuvo bien o no los montos a repartir. Ok. Mire, bueno, es que hay tantos y tantos mensajes con cada ejemplo. Dice que trabaja en una empresa en la cual estuvo durante 5 años, nunca nos tocó más de 1,000 pesos, pero siempre hacían remodelaciones antes de estas fechas. Al último compraron automóviles Tesla y solo nos dieron 800 pesos de utilidad. Bueno, este es un ejemplo. Después otro hablaba acerca, permíteme, que la empresa mobiliario, es que prácticamente todas son las mismas. ¿Cómo pueden descubrir los trabajadores que lo que les tocaron de utilidades es lo que verdaderamente les toca? Bueno, uno, tienen que vigilar que sí se haya integrado en la comisión. Si ellos no formaron parte de la integración, porque no pueden formar todos parte de esta comisión, que sí se haya puesto en un lugar visible de la empresa el listado de cuánto va a tocar, de cómo se definió, de quiénes integraron la comisión. Aún así, si esto no se lleva a cabo, porque ese es el gran problema, muchas veces las empresas no lo hacen por desconocimiento, mala asesoría, incluso mala fe, pero no lo hacen. Entonces yo puedo pedirle a la autoridad que haga esta intervención de inspección y saber por qué no. Ojo, me dicen, es que justo antes de estas fechas compraron automóviles Tesla. Bueno, ojo, el reparto de utilidades no es lo que hicieron en estas fechas, es lo que se definió del ejercicio fiscal anterior. Entonces, hasta diciembre. Hasta diciembre. Okay, o sea, no un ejercicio fiscal es un año calendario, realmente. Ok, enero-diciembre. Exacto. Ok, nos están preguntando, y esto creo que me parece muy importante, ¿qué tipo de trabajos reciben utilidades? Por ejemplo, ¿los que trabajan de seguridad privada tienen derecho de utilidades o no? Sí, hay un capítulo de excepciones. Quienes no están obligados a pagar utilidades como patrones: empresas de nueva creación hasta por 1 año, empresas dedicadas a situaciones sociales. El ejemplo más básico, vamos a decir, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En teoría no genera utilidades. Alguna asociación civil sin fines de lucro que se dedica a las empresas de seguridad, porque ya tenemos varias preguntas de gente que trabajan en empresas de seguridad y dicen que no les dan reparto de utilidades. Pues es incorrecto, porque sí es una empresa lucrativa al final del día. Otra gran excepción es las trabajadoras del hogar. Como su patrón no es una persona, pudiera ser una persona física, no es moral, pero no tiene la calidad de patrón como tal, es una situación particular dentro de la Ley Federal del Trabajo, también están exceptuadas estos patrones de pagar utilidades. Por ejemplo, las formas de contratación también tendrían que ver para el tema de reparto de utilidades, personas que a lo mejor estén como freelance o personas que sí estén en nómina. ¿Hay alguna diferencia o todos deberían de recibir? Sí hay una diferencia, porque obviamente el punto medular del reparto del reparto de utilidades es la formalidad laboral. Esto quiere decir, para yo saber si soy acreedor o no, tengo que tener un contrato laboral, estar dado de alta en el IMSS y demás, porque si no el problema es otro, es que están, digamos, fingiendo o alterando cómo debe ser la relación laboral. Ahora, no pensemos en un freelance, sino pensemos en un profesionista independiente. Pues evidentemente no tiene la calidad de trabajador y no va a acceder a ningún tipo de utilidades. Perfecto, pues ahí está, miles de dudas nos quedaron pendientes. ¿Le parece si nos vemos como a mediados de mes? Porque va empezando mayo, tenemos todo este mes para poder desahogar todas las dudas de los trabajadores. Hay muchísimas quedaron en el WhatsApp para poderlas seguir desarrollando. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Diego García, socio director de García Velázquez Abogados y especialista en materia laboral. Que tenga muy buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias.